noches. Se inicia la sesión de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Señor secretario, tengo la gentileza de leer el orden del día. Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, orden del día, sesión académica 23 de septiembre del 2015. Breve historia de la pediatría en Montería, por el doctor Álvaro Bustos González, presidente del capítulo Córdoba de la Academia Nacional de Medicina. Comentario doctor Hugo Sotomayor Trivín, presidente de Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Entrega el diploma y escudo que acreditan al doctor Bustos González como miembro activo de la sociedad. El doctor Bustos es médico de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en pediatría de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Hospital Infantil de México, título convalidado por el ICFES. Entrenamiento en infectología pediátrica clínica, laboratorio de bacteriología en la Corporación para Investigaciones Biológicas en Medellín, pediatra visitante al servicio de enfermedades infecciosas en el Children's Hospital, Children's Medical Center en Dallas, curso internacional en investigación clínica básica para pediatras de la Universidad de Chile, especialista en microbiología médica en la Universidad Javeriana, diplomado en educación por la Universidad del SINU, diplomado en Educación Médica por la Universidad Ascofame, por la Universidad del SINU. Ha publicado libros, Vivencias y Testimonios de Humanismo y Pediatría, Infecciones e Incertidumbres, Trabajos de Infectología y Ensayos Breves, La Pupila Vertical, Ensayos, Cuentos y Crónicas. Y es director editor de la revista Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de SINU Montería. Pedido el orden del día, señor presidente. Muy buenas noches a los asistentes, a los doctores, a los visitantes. No me preocupa la asistencia, puesto que eso habla muy bien de la selección y de la selectividad de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Es probable que temas periféricos no sean tan interesantes. Sin embargo, nuestra labor de hoy va a girar más alrededor de algunas anécdotas y de algunos episodios propios de la historia de la medicina y de la pediatría, para circunscribirnos finalmente al tema de los recuerdos o de la memoria de algunos episodios pediátricos que conformaron nuestros criterios en el Valle del Sinú. Esta historia comenzó aproximadamente hace 3 años, cuando yo dicté una conferencia en un Congreso Internacional de Educación Médica auspiciado por Ascofame. El doctor Efraín Otero Ruiz, a quien yo no conocía en ese momento, tuvo la amabilidad de abordarme y de invitarme a esto que estamos hoy haciendo. Muerto el doctor Efraín Otero, el tema quedó en el aire. Y le agradezco mucho al doctor Hugo Sotomayor, como presidente de la sociedad actual, que haya retomado el hilo de este asunto para que, por primera vez que yo sepa, un médico de nuestra comarca, que ha ejercido siempre en Montería, ingrese formalmente a la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Habida cuenta de la circunstancia de que la bibliografía en relación con este tema es escasa, y de hecho yo no pude encontrar sino una referencia periodística y 2 intervenciones médicas de alguna importancia, debo entonces salpimentar mi recuento con algunas anécdotas que van a ilustrarlos a ustedes sobre lo que ha venido pasando en nuestra ciudad. Primero, como suele ocurrir en medicina y en casi todas las cosas,
debemos remontarnos al pasado. El tema de la evolución natural de las enfermedades en todas las especialidades médicas es fundamental, principalmente en el caso de los niños, que no se pueden comunicar fácilmente, y eso debemos suplirlos nosotros, quienes atendemos niños enfermos, con el conocimiento de la evolución natural de la enfermedad. Ya desde tiempos de Hipócrates existía esta preocupación. Para Hipócrates, la mayoría de las dolencias de la infancia terminaban a los 40 días, otras a los 7 meses, otras a los 7 años, y las demás terminaban durante la adolescencia. Las que no desaparecían con la menarquia probablemente iban a durar mucho tiempo más o toda la vida. Mirando desde el punto de vista actual estas proposiciones hipocráticas, uno puede llegar fácilmente a la conclusión de que evidentemente las diarreas persistentes pueden durar 40 días, de que la fiebre tifoidea dentro de su evolución natural puede durar 4 o 5 semanas, de que la dermatitis atópica puede durar años y de que las enfermedades autoinmunes de la misma manera se van a prolongar en el tiempo. Los criterios de atención del niño siempre estuvieron asociados al cuidado de la madre. Eso primó durante miles de años en la historia de la medicina y de la cultura. Realmente la palabra pediatría solo aparece en 1722, 3000 años después de que se hubieran descubierto los papiros de Berlín, que ya a través de conceptos muy asociados a conjuros y supersticiones se hubiera tratado el tema de la medicina infantil o del cuidado del niño en un estado obviamente incipiente. Ese nombre de pediatría, curiosamente, lo utilizó por primera vez un doctor, Teodoro Schwinger, que era profesor de anatomía en la Universidad de Basilea. A partir de ahí se conoce el término de pediatría como tal. Aquí están los papiros de Berlín, o al menos una muestra de ellos. Esto fue un libro de conjuros y exorcismos, muy en consonancia, desde luego, con los criterios míticos, religiosos y mágicos que predominaron y que todavía prevalecen en algunas zonas del mundo frente a la medicina en general. Igualmente, estos papiros, que fueron escritos 1450 años antes de Cristo, se referían al manejo del binomio madre e hijo. En el siglo I de nuestra era, este médico Sorano de Éfeso ejerció en Roma la medicina infantil igualmente referida al cuidado del binomio madre e hijo, que, vistas las cosas en perspectiva, pues ha sido el leitmotiv de la práctica pediátrica, o fue durante muchísimos siglos. Ahora bien, ya en 1500, el doctor Thomas Paer, un abogado y médico inglés, comenzó a hablar específicamente en este libro sobre los terrores nocturnos. Vaya uno a saber si de pronto el doctor Paer se refería a algunas epilepsias psicomotoras. Igualmente, se interesó por el tema de la dentición y, supongo yo, por algunos estados de reflujo gastroesofágico, puesto que ya advertía, o al menos en relación con una mala técnica alimentaria, ya advertía que si a los niños se les movía mucho después de tomar el alimento, lo que nosotros en la costa llamamos en nuestra jerga batuquear al niño después de darle el alimento, le podía producir vómitos. Muy bien, eso en términos de siglos y de miles de años pasó. Y creo que es suficiente para mirar lo que en Colombia ha sido y cómo comenzó el tema de la pediatría entre nosotros. La primera persona que aquí dictó una cátedra de pediatría en Bogotá fue el doctor Gabriel J. Castañeda, quien desde luego no era pediatra. De hecho, todas las especialidades
se fueron organizando a través de médicos generales muy acuciosos que se dedicaron a estudiar de manera sistemática un área específica de la medicina. Pero tuvimos también en Bogotá al doctor, ese sí pediatra, José Ignacio Barberi, quien fundó el Hospital de la Misericordia que todos nosotros conocemos. Aquí está el Hospital de la Misericordia. Deduzco que fue el día de su inauguración porque eso es una banda de guerra y no de otra manera podríamos explicar esta imagen. Pero hay algo muy curioso. Nunca fue muy clara hasta ese entonces la división entre la medicina de adultos y la medicina de niños. El niño era considerado, dentro de una especie de reduccionismo antropomórfico, una caricatura o un adulto en miniatura. Por fortuna, y para orgullo nuestro, esta delimitación de funciones se hizo, si es que vale la pena enorgullecerse por estas cosas, primero en Bogotá que en Berlín. En Colombia se fundó la Sociedad de Pediatría antes que la Sociedad de Pediatría de Berlín, lo cual implicó una diferencia de años en los términos de separar el cuidado del adulto del cuidado del niño. Dato que me parece muy interesante. Pero un poco tiempo después, pocos años después, 6 o 7 años después, en Medellín, y mucho antes de que en Europa, o al menos en Alemania, existiera una sociedad de pediatría como tal, ya en Medellín existía la Clínica Noel, que ha mantenido históricamente una gran preponderancia y una gran importancia, ahora dedicada al cuidado de los niños con labio leporino y paladar hendido. Medellín, de alguna manera, ha sido pionera, junto con Bogotá, en el campo de la pediatría y en la enseñanza de la pediatría en Colombia. Aquí está el doctor Gustavo González Ochoa, un pediatra muy conocido y muy famoso en su momento. Estudió pediatría en Nueva York y fue uno de los más entusiastas pediatras que propugnaron por la apertura y la fundación del Hospital Infantil de Medellín, que ha formado tantos especialistas en el país. Pero llegamos a nuestro terruño, llegamos a Montería. Yo no les voy a hacer un recuento pormenorizado de las cosas que allá pasaron y cómo se fueron dando, pero sí les voy a mostrar algo que a mi juicio es muy importante porque desdogmatiza el ejercicio de la medicina y muestra un horizonte y unos matices muy amplios que son muy convenientes en una profesión que tiende a las modas y, particularmente en el caso de los médicos jóvenes, al absoluto. Las influencias que recibieron todas estas personas, unos pediatras, otros no, que ejercieron a partir de la década de los 50 la medicina infantil en Montería, se formaron en estos centros que ustedes ven acá. Cartagena, México, Argentina, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle. Esto ha sido muy importante en la formación, al menos del talante pediátrico en nuestra región. ¿Por qué? Porque múltiples influencias enseñan a pensar y a ver las cosas de distintas maneras, aun cuando la medicina sea una sola. Y creo que ese es un legado que nos ha dejado estas circunstancias de que nuestros profesionales se hayan formado en distintas partes de Colombia y de América Latina. Bueno, a manera de recreo y de paréntesis, yo debo mostrarles lo que fue el Hospital Viejo donde nacimos los doctores Sotomayor y yo. Claro que ellos fueron producto de un parto gemelar, yo no. Y como es evidente, ellos son mayores que yo. Los tres nacimos en este lugar, que es el Hospital Viejo de Montería, hoy convertido en Fiscalía General de la Nación en el departamento de Córdoba. Y este es el Hospital Nuevo, que como dato curioso y propio de nuestra incuria e indolencia, estuvo en construcción durante 25 años. Pero además, Montería tiene
unos símbolos, o quiero yo pensar que son unos símbolos que identifican mucho lo que somos nosotros. A mí me parece digna de mención la serenidad de nuestra catedral, con su estilo mudéjar. A mí me parece rescatable el sombrero volteado, que es una pieza artesanal que elaboran nuestros indígenas con caña flecha. Y me parece muy importante el río con sus aditamentos y circunstancias, en este caso de progreso en aquel entonces y ahora como una pieza de museo viviente, que son los planchones, que llevan a la gente de un lado a otro de la ribera del río Sinú. Es un río caudaloso que se ve acompañado por estas poetisas, que son las iguanas, unos saurios pequeños que uno encuentra en todas partes, en las riberas del río, en los clubes, en las universidades, y que afortunadamente la gente respeta con especial delectación y cariño. Pero vamos entonces a los temas que hacen parte de las breves circunstancias o episodios que podrían constituir una especie de memoria de lo que ha pasado allá. Uno de los médicos, que luego fue pediatra, trabajaba en la Dirección de Higiene Municipal y a raíz de algunas medidas de salud pública o en relación con la nutrición, al menos, que allá se tomaron, se suscitó una polémica que llegó hasta unas cartas cruzadas con un funcionario bogotano que estaba en Los Ángeles, California, un doctor Montaña, y que resaltó en esta revista, fundada por el doctor Alberto Lleras, un cronista de nuestra tierra exquisito en sus maneras literarias, que se llamó Rafael Yáñez Pinedo. Yo les voy a leer, para ser más exacto, un pedazo de la crónica que el doctor Yáñez, que era un abogado intelectual, escribió en relación con aquel episodio. En efecto, antes de tener la oportunidad de ir a hacer un curso de pediatría en el Hospital Infantil de México, Álvaro Bustos Berrocal, como director de higiene municipal, se vio envuelto en una polémica alrededor de los cítricos. El episodio salió publicado en la revista Semana del 31 de agosto de 1953 y el corresponsal en Montería, Rafael Yáñez Pinedo, se refirió así al tema. En los más antiguos textos de geografía colombiana aparece siempre Montería como un poblado dentro de un bosque de naranjos. Luis Strifler, autor de un libro sobre el Sinú escrito hace más de 100 años, presenta a la capital de Córdoba como una mísera aldea, pero anota la presencia de los cítricos. Después, Felipe Pérez, Ángel María Díaz Lemos, los hermanos cristianos y demás geógrafos nacionales no dejaron de ponderar los humos de la naranja monteriana, y esa fama injustificada obligó a muchos agricultores regionales al cultivo de esos árboles asiáticos de la familia de las aurantiáceas. Desde hace pocos años, para confirmar las afirmaciones del ingeniero francés y de los geógrafos autóctonos, Montería es uno de los municipios productores de naranjas. Centenares de familias derivan el diario sustento de esos cultivos y los agrónomos, a través de injertos, hacen toda clase de combinaciones en busca de un mejor tipo de naranja que ofrezca más dulce y jugosa pulpa, más diámetro, una especie de mezcla entre la mandarina y la saharí. Sin embargo, cuando las cosas iban de ese tamaño, Álvaro Bustos Berrocal inició una campaña en contra de los cítricos y a favor de la guayaba, del marañón y del anón. De acuerdo con los boletines, instrucciones y amonestaciones de la Dirección Municipal de Salud Pública, la naranja contiene una modesta cantidad vitamínica en comparación con las mirtáceas, terebintáceas y anonáceas. Semejante campaña viene, naturalmente,
provocando perplejidad entre una ciudadanía acostumbrada a los prodigios de la naranja y a las ventajas de su cultivo y comercio. Viejos prejuicios le imputaban a la guayaba el origen de la apendicitis, al marañón el de la laringitis y al anón el de la amigdalitis. Dueños de parcelas cultivadas de naranjeros no saben si cancelar sus antiguas tareas agrícolas por el descenso en los precios de la naranja. Otros proyectan el cultivo de las nuevas frutas recomendadas. En las heladerías los jugos de guayaba, anón y marañón adquirieron inopinada demanda y precios exagerados. Álvaro Bustos Berrocal anda feliz por el buen éxito de su campaña antinaranjista. Muy bien, referida a esa anécdota, pasamos a la primera publicación médica propiamente que encontramos en la literatura colombiana. La revista Unidia, fundada acá y dirigida en aquel entonces por los doctores Vargas Rubiano y Heriberto Kraus, admitieron en su fascículo de julio de 1955 un análisis nuevamente del doctor Bustos Berrocal sobre una disputa que existía en aquella época entre diversas escuelas de pediatría del subcontinente alrededor de la palabra kwashiorkor. Decía el autor, o discutía el autor, la inoperancia del concepto estrictamente africano de la palabra kwashiorkor, en el sentido de que él consideraba, y así se lo propuso a los lectores, que el tema de la desnutrición proteico-calórica era mucho más complejo que el simple tema de la decoloración capilar, puesto que la palabra kwashiorkor en el lenguaje africano quiere decir pelo rojo. Bueno, en aquel entonces, probablemente algunos consideraron que eso era una discusión estrictamente semántica, pero que desde luego entrañaba algún anhelo y algún sentido mayor al de la simple apariencia que a veces expresan las palabras. Más tarde, un grupo de personas, de médicos y de laboratoristas clínicos, hicieron un trabajo sobre la etiología de las diarreas bacterianas del lactante y lo presentaron en el Congreso Colombiano de Pediatría en 1967 en Medellín. En aquel entonces, sus conclusiones fueron las que ustedes pueden ver acá. Colis enteropatógenos como agentes causales de diarreas en el lactante, 8%, shigella 10% y salmonella 5.4%. En aquel entonces no había ninguna posibilidad, ni se hablaba en la literatura médica, del resto de colis productores de diarrea, ni de Yersinia, ni de Campylobacter, ni de Clostridium difficile y este tipo de cosas. Hasta ahí, digamos, lo rescatable en términos periodísticos y médicos de lo que fue el principio de nuestra historia y en este caso de mi memoria. ¿Cómo transcurrió todo esto a partir de esos pioneros y a partir de esas primeras experiencias? Unas relaciones formidables, con pediatras igualmente formidables, entre los cuales menciono al doctor Ernesto Plata Rueda, el doctor Hugo Trujillo Soto, de alguna manera el fundador de la pediatría infectológica en Colombia, y el doctor Jorge Holguín, eran asiduos visitantes a las jornadas pediátricas que así se llamaban y que se realizaban con una cumplida asiduidad. Estos personajes, junto con el doctor Bernardo Ochoa Arismendi, cirujano pediatra de Medellín, vinieron a robustecer la información y el talante de nuestros pediatras. De manera que aquellas influencias múltiples, extranjeras y colombianas, con la relación muy directa que se tuvo con estos personajes, ha, sin duda, a mi juicio, enaltecido la práctica pediátrica en Montería. Dentro de esta línea de avances, de progresos y demás, ya nosotros nos vimos insertos en nuevas realidades, en este caso docentes. La Universidad del Sinú en el año de 1996 abrió el programa de medicina. Y miren ustedes que todo esto ha sido vertiginoso.
ese programa se acreditó el año pasado por parte del Ministerio de Educación Nacional y del Consejo Nacional de Acreditación. Es un programa hoy reconocido por su alta calidad. Desde el año 92 dirigimos la revista Medicina, que fue indexada en el año 2008. Y para mayor entusiasmo y satisfacción de los pediatras que allá se dedican al estudio y a la enseñanza, este año comenzamos a ofrecer la especialización en pediatría y en este momento tenemos 4 residentes, los cuales, por supuesto, están felices. Todos exalumnos nuestros y ninguno de Montería. Pero además, algunas leyes y algunas normas han llevado al médico a pensar en términos mercantiles, financieros, y se dedicaron entonces a fundar clínicas. Y ahí comienzan, digo, todo esto es legítimo, no me cabe ninguna duda, pero ahí comienzan entonces los problemas de la dicotomía en términos bioéticos, de las incompatibilidades y de ciertas prescindencias del profesionalismo médico. Pero ya tenemos una clínica del niño, que para mayor gloria de sus dueños ya no es solo del niño, sino que también es materno-infantil, como en la más remota antigüedad. Dentro de este desarrollo de nuestra cultura médica y pediátrica, pues no solo había que dar clases, ni escribir artículos médicos, sino que había que escribir libros. Y entonces nos dimos a la tarea de escribir libros, 2 de los cuales, La pupila vertical y estos ensayos, cuentos y crónicas, reposan dignamente en la biblioteca y humildemente en la biblioteca de la Academia Nacional de Medicina, para mi sorpresa, desde luego que son cosas del azar, al lado de la obra de don José Celestino Mutis. No quiero pensar sino que los diablillos del azar le jugaron esa trastada a don José Celestino y su memoria. Bueno, así las cosas, concebimos unos libros que combinan la pediatría, la infectología, la bioética, las crónicas, los ensayos y los cuentos, dentro de la idea muy difundida por todas las universidades de que la formación de los estudiantes debe ser lo más integral posible. Y en esas andamos, haciendo algunas cosas en pro de nuestros estudiantes y de los médicos que a bien tengan leer estas cosas. Este año entregamos Criterios Pediátricos, un libro escrito a la limón con el doctor Humberto González Calderín, pediatra que se dedica en nuestro hospital a la neonatología, y El cuello de la paloma, que, como bien lo dice su nombre, es una miscelánea que se parece un poco a la forma como las palomitas toman los granitos de maíz y de arroz que les esparcen en los parques, un poco aquí y un poco allá. No exentos, desde luego, estos artículos de elementos éticos, médicos y bioéticos que yacen en toda la obra. Muy bien, todo esto que parece un cuento de hadas, obviamente no puede tener un final completamente feliz, porque, como todos ustedes saben, la medicina, que es una profesión digna, dignísima diría yo, desde hace muchos años viene obedeciendo a intereses industriales.
Y los términos en que está definido el profesionalismo médico no se han venido cumpliendo, al menos en muchos médicos, y eso es doloroso. Yo no me quiero referir puntualmente a nada. Lo que sí puedo decirles, y vuelvo para terminar a leerles un fragmento de esta ponencia en las que cito al ilustre doctor Gregorio Marañón. Lo que sí puedo decirles es que no hemos escapado a los vientos del progreso técnico y a los ímpetus de las recientes prácticas que vinculan a la salud con el lucro. Desde entonces nuestros problemas son otros: el uso no restrictivo de métodos diagnósticos, el incremento sostenido de la resistencia bacteriana, la subordinación médica al imperativo tecnológico y la pérdida del profesionalismo, el cual ha venido naufragando en pro de intereses mercantiles inconfesables. En este punto es necesario recordar que el hombre puede ser especialista, la ciencia no, como afirmaba don Gregorio Marañón. Un especialista puede ser inculto y eso no le quita su rango. Puede desconocer las condiciones históricas y las bases culturales de la perduración de la ciencia, y tal vez eso, haciéndolo caer en la tentación de la vanidad, le haga pensar que su pequeña porción de conocimientos es el centro del universo. Pero así nunca entenderá que en la prosecución de la verdad científica importa más lo que se descarta que lo que se descubre, porque el objeto de la ciencia no es tanto la invención de modas y normas como la búsqueda de una mayor lucidez intelectual y ética. ¿Cómo quisiera yo que, para justificar un lugar en la pequeña historia que nos ha tocado vivir, las actuales generaciones de pediatras tengan en cuenta que la medicina, a pesar de todo, es una profesión, no una ciencia en un sentido estricto, y que nuestro deber más importante es aliviar el sufrimiento y ayudar a resolver los problemas del enfermo de manera sencilla o difícil, pero siempre a partir de una actitud compasiva, lo que implica en primer término el reconocimiento de nuestra propia falibilidad y en segunda instancia un sincero respeto por las expectativas del enfermo y su familia, a la que muchas veces hay que persuadir de la inutilidad de nuestro esfuerzo y de que la vida solo vale la pena vivirla en unas condiciones tales en las que podamos amar y ser felices, al menos en algún momento de nuestra existencia. Con este cuadro de Gabriel Metsu, pintor neerlandés, yo termino lleno de gratitud con ustedes las palabras que les tenía preparadas para hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bustos. Tenemos el orden del día, el comentario, pero antes del comentario me voy a permitir extenderles una invitación para una sesión conjunta que haremos la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, el tercer Congreso Nacional de Investigación e Innovación en Salud Pública, en estas instalaciones el próximo 7 de octubre, en el cual se hablará sobre los inventos e innovaciones médicas en Colombia, con una conferencia inaugural, la cual se efectuará en memoria al difunto doctor Efraín Otero Ruiz, tituladas La obra del doctor José Ignacio Barraquer, por Carmen Barraquer, El primer marcapaso, por el ingeniero académico Jorge Reynolds, La bolsa de Borraes, por el doctor Osvaldo Borraes, y Las cáscaras de totumo como elemento para cranioplastia de Jaime Fandiño Franqui. Y continuamos con el orden del día con el comentario de honor a cargo de nuestro presidente, el doctor Hugo Sotomayor. Doctor Sotomayor. Los sinúes o senúes tenían 3 divisiones: el fincenú, el pancenú y la senúfana. Nosotros los de Montería somos el fincenú. Eso va prácticamente desde Maracayo, la Ciénaga de Betancí,
hasta San Bernardo del Viento. Y la zona espiritual, la zona religiosa del Sinú. El Pancenú corresponde a San Jorge y Senúfana, el río Nechí, el Bajo Cauca, donde sacaban el oro. Con el Sinú comenzó el saqueo, comenzó la huacaría. Los famosos túmulos sinuanos fueron objeto de saqueo por parte de los españoles para obtener oro. Y comenzó la locura en nuestro país, la locura de la economía extractiva, que no ha terminado. Se han sacado piezas como estas en el Fincenú. Ustedes ven en la pieza a la izquierda un remate de bastón de un jibado. Los jibados eran hombres importantes, eran hombres que cargaban un valor especial, tocando una maraca y tocando un fotuto, y llevando como lo que más tarde se llamaría un tocado, un sombrero volteado. A la derecha arriba, un éxtasis chamánico. Un hombre bajo los efectos de una sustancia psicoactiva está volando. Y abajo, un hombre tragado por un caimán, que después de que el caimán lo ha botado, está en capacidad de conocer el dolor, la enfermedad y la muerte. Es el médico, que vuela y sufre. La cerámica a la izquierda pertenece a Momil. El doctor Morales sabe perfectamente. Momil, al norte del departamento de Córdoba, es una perspectiva arqueológica que va más o menos del año 200 o 300 antes de Cristo al 100 después de Cristo. No es exactamente Sinú, lo precedió. Tiene dos etapas, la de la yuca brava y la del maíz. Y luego el Sinú. Toda la cerámica que ustedes ven allí. Se representa mucho a la mujer en el Sinú. Era elemento muy importante. La tercera cerámica que ustedes ven apareció en una estampilla muy bella. Representa a una mujer lactando. Curiosamente, en la inmensa mayoría de la producción artística cerámica americana y en general del arte mundial, el 95% de las representaciones, la mujer lacta con el seno izquierdo. Lo izquierdo suele ser más femenino, lo derecho más masculino, por la razón de la dominancia nuestra. Y al extremo un copón sinú, muy bello, todo de la zona del Fincenú. Esto corresponde a la región del Pancenú, una cultura cenú del río San Jorge, una mujer con las piernas abiertas, generando con su humedad un poder sobre la tierra. En el medio una mujer pariendo, haciendo trabajo de parto, y en el extremo derecho un hombre a quien le practicaron una amputación de las manos, una quiria traumática. Otro elemento muy importante para las personas que trabajamos y conocemos el Sinú, la historia de la fundación de Montería y los pueblos del Sinú y de todos los pueblos de la margen izquierda del Magdalena. Fundados por Antonio de la Torre Miranda, viajero y poblador. Algunos pueblos de Bolívar y Sucre, fundados por de la Torre Miranda. Es el mayor fundador de pueblos de Colombia. Fundó 43 pueblos. Fundó Barú, Timidehuaco, o Villanueva, Pasacaballos, Arjona, Magangué, Carmen de Bolívar, San Juan de Nepomuceno, Corozal, San Benito Abad, Santo Tomás, San José de Ciénaga y Sincelejo. Y en Córdoba fundó nada menos que a Chinú, a Sagún, Momil, Santa Cruz de Lorica, San Bernardo del Viento, Ciénaga de Oro, San Antero, San Emilio, Chimá, San Jerónimo de Buenavista, Montería, San Carlos de Colosiná, San Pelayo, Purísima Concepción. Este es el personaje que aparece en todos los pueblos que menciona. Hay una estatua de este personaje maravilloso, Antonio de la Torre Miranda. Montería se llama Montería porque es una voz castellana que significa cacería. Montería era muy rica en cacería y lo es todavía. Montería se elevó a la categoría de villa en 1807, a cabecera de distrito en 1840 y a municipio en 1923. Desde el 18 de junio de 1952 es la capital del departamento de Córdoba.
Otra parte interesante, la parte de pediatría. Pediatría, infancia, puericultura son conceptos vinculados a la modernidad. Pediatría, como comentó el doctor Bustos, es una palabra acuñada por Theodor Schwinger. Jean-Jacques Rousseau, en 1762, habló sobre la educación, insistió mucho en la infancia. La Revolución Francesa introdujo la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano y comenzó la preocupación por las personas con menos poder, los niños, las mujeres, los locos. En 1865, un francés, Alfred Pierre Caron, introdujo la palabra puericultura. Los médicos del 59 vieron cómo apareció la Declaración de los Derechos del Niño. Los médicos más recientes vieron cómo apareció el Alma Ata en septiembre de 1978, que habló de los niveles de atención primaria. La Carta de Ottawa, 86, el concepto de promoción de la salud. Y la estrategia EPI, lo que los pediatras hoy en día manejamos, atención integral de las enfermedades prevalentes en la infancia. Aquí en Colombia hubo documentos importantes de circulación sobre enfermedades de los niños. Este libro que publicó Paula Ronderos, miembro de la sociedad, el libro de las enfermedades de los niños, es muy interesante leer eso. Hablan sobre enfermedades de los gusanos, la gota coral, los nombres antiguos de las enfermedades. Sería muy interesante que el doctor Bustos lo conociera. Es realmente interesante la descripción que hace en terminología castiza de esa época. La pediatría a finales del siglo XIX en Bogotá. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional comenzó en el año 68 con un curso de obstetricia en patología especial de las mujeres y los niños. Luego el doctor Castañeda, como él comentó, fue un personaje importante en esa cátedra. Hay un doctor Ujueta, Gabriel Ujueta, egresado de la Universidad de Cartagena, produjo un libro de parturientes y parteras, donde también se preocupa por los niños. Y el doctor Vargas Vega produjo un libro muy bonito, Manual de Medicina Doméstica o Guía Sencilla y Práctica para el Conocimiento y Curación de las Enfermedades más comunes en Colombia, ya para el tratamiento de las dolencias peculiares de las mujeres y niños. Y en el 88, el doctor Manuel Plata-Suero, un libro Terapéutica Aplicada General y Especial, varias páginas dedicadas a los niños. En este momento aquí en el museo tengo expuesto todos estos libros, ustedes los pueden ver. Esta fotografía no se conocía sino hasta cuando la esposa del doctor Edmundo Gómez me la obsequió porque estaba su padre, Miguel R. Méndez. Y Miguel R. Méndez fue compañero de mi bisabuelo, Francisco Sotomayor, en 1891 en la Universidad de Bolívar, así se llamaba. Ahí están un grupo muy importante de médicos de la Universidad de Cartagena o Universidad de Bolívar. Quiero decir que el doctor Miguel A. Lengua, muy importante médico que ejerció Montería, de los pocos médicos en Colombia que tiene una estatua, no por ser militar ni por ser político, sino por ser médico. Esa estatua está al lado norte de la Catedral de Montería. Hay otra estatua que está en Montería, la estatua del doctor Alejandro Giraldo, que como dice mi compañero Alejandro Giraldo, la tienen encerrada en la SIGIN. Montería estuvo aislada hasta los años 50. No hubo carreteras. Montería comenzó a comunicarse gracias al presidente Rojas Pinilla con el resto del país. Montería se comunicaba con el país básicamente por el río Sinú y antes por estos aviones Junker. Mi padre hizo el viaje Montería-Cartagena 32 veces a través de estas lanchas para poder estudiar bachillerato en la Universidad de Cartagena. Médicos generales en Montería, doctor Miguel R. Méndez, Alejandro Giraldo, Octavio Murillo, el padre del doctor Arturo Murillo, doctor Santander Torres Macea, estudió medicina en Berlín, Luis Carlos Berrocal Lobo, doctor Caraballo, Universidad de Bolívar,
doctor Vicente Medina Martínez, un doctor nacido en Guateque, estudió medicina en la Universidad Nacional, un doctor que, según mi padre, tenía un personaje porque apenas le hablaban de política, se le corría el champú. Coincido con el doctor Álvaro Bustos en que ambos somos monterianos, ambos somos hijos de pediatras, pero hemos ejercido la medicina en diferentes sitios. Él en Montería y yo en Bogotá. Mi padre también ejerció en Bogotá, el padre del doctor Bustos ejerció en Montería. Ambos tendrán 89 años hoy en día. Mi padre nació en manos de partera. El doctor Bustos dice que su padre nació en manos de médico en Cartagena. Este es el sitio donde yo hice mi año rural, en Montería. Yo le hice en un rancho como ese. Cosa curiosa, me tocó vivir todo el año debajo de un ataúd, porque los campesinos pobres costeños tienen la costumbre de tener un ataúd cuando no tienen hijos. Entonces, una de las cosas que a mí me sorprendió fue eso, dormir debajo de un ataúd el resto del año. Para mí fue una experiencia interesante. Como fue interesante tener la experiencia de comer durante mucho tiempo solamente gallina, porque los campesinos mataban las gallinas antes de que las epidemias las mataran. Mi vehículo de transporte era el caballo. En ese tiempo no existían esas llantas que figuran ahí. Y este era mi sitio de descanso, un rancho. Yo hacía la travesía a caballo con un importante campesino, Francisco Facete, que me acompañaba mientras iba haciendo figuritas en un totumo. Estos son los libros que yo he publicado. Básicamente mi área de atención ha sido la historia y la antropología, y ahora últimamente la geografía. Ustedes pueden ver allí, mi área es la paleopatología, un libro de historia sanitaria, el conflicto amazónico colombo-peruano, con ese libro me gané el Premio Nacional de Historia del Ministerio de Defensa, y otro libro, Amazonia Colombiana, Enfermedades y Epidemias, me gané el concurso de antropología del Ministerio de Cultura. El último libro, estoy preparando la segunda edición, un libro sobre enfermedades en Colombia. No quiero terminar esta presentación sin antes señalar que uno de los más grandes inventos o aportes de la medicina colombiana a la medicina universal es el bebé canguro. El bebé canguro, producto de dos médicos, uno que fue mi profesor, doctor Rey Sanabria, y otro mi compañero de trabajo, el doctor Martínez Gómez, en Cafán. Pero ellos fracasaron, en cierta forma, porque fueron a Uruguay a presentar su invento y la gente se burlaba de ellos, porque tenían eso hecho un sancocho. Y me acuerdo que el doctor Héctor Martínez Gómez le ofrecía a los niños recién nacidos tintura de frijol. Entonces, cuando fueron a una reunión de neonatólogos en Uruguay, se burlaban de ellos. Entonces, apareció Nathalie Chapard, una médica francesa y una médica cordobesa, nacida en Sahagún, Cita Figueroa de Calume, que lograron darle a el bebé canguro una estructura científica. Y gracias a Cita Figueroa, Nathalie Chapard, el bebé canguro hoy en día es lo más importante de la medicina colombiana como aporte a la medicina internacional. Entonces es una médica cordobesa a quien yo le rindo en este momento homenaje, Cita Figueroa. Inclusive tiene una calle en Sahagún que se llama Cita Figueroa. Importante eso, saber, una médica cordobesa. Compañera, esposa de un compañero mío de la universidad, José Luis Calume, Llorente. Nos toca vivir como médicos una transformación importante a partir de 1991. Colombia ya no es un país monocultural, sino pluricultural y multilingüe. Entonces tenemos que aprender eso, tenemos que tener un discurso de interculturalidad, de respeto. Entonces aparece algo importante que es la etnopediatría. Es un campo de antropología médica que engloba los sistemas de crianza y curación de los niños de las etnias. En este momento, en la FUCS, en el Departamento de Medicina Familiar, estamos desarrollando todo un plan de interculturalidad con base en la experiencia de todos nosotros. Esta es una fotografía que para mí me gusta mucho. Es una fotografía donde hace muchos años yo organicé una misión médica en el extremo oriental del Casanare.
con la Universidad Nacional. Me dijeron que organizara una misión médica. Le dije, ¿con qué tipo de médicos? Los médicos que generan vergüenza étnica, los médicos que van a llevar solamente el poder de la medicina y que los indígenas queden achicopalados o acobardados. No, llevé a Eudoxio Becerra, profesor Huitoto, que está a mi derecha. Llevé a Honorio Ruiz, un PH Sicuani. Llevé a Marcelino Chindoy, un Kamsá. Y a Rubico, un Mamaruaco. Ellos fueron los que hicieron la consulta durante 3 semanas. Y sorprendente, no hubo ninguna complicación. ¿Por qué? Porque yo sabía que el 80% de las patologías son patologías que se resuelven solas. Entonces, ellos a partir de cantos, de maracas, de quiropraxia, de plantas, solucionaron su problema. Yo llevé como un único elemento unos solos antiofídicos y demás. Fue un éxito. A los 3 días de estar nosotros allá en Cañamochuelo, inicialmente los indígenas, los piaches, los curanderos no querían salir porque pensaban que los médicos iban a burlar de ellos, como siempre ocurre. Al 3er día comenzaron a aparecer pintados. Hicimos seminarios de plantas medicinales y demás. Fue una experiencia absolutamente maravillosa, una experiencia de etnopediatría. Esto recientemente en la Guajira con una muchacha, en la famosa baile del el rito de paso de la menstruación. Gracias. Doctora Sandra, meta la pata. Diga alguna cosa importante que usted con su experiencia tan importante en el BAUPES. Le agradezco la invitación. Pues mi experiencia es relativamente nueva. Estoy trabajando específicamente con etnias del Amazonas, en el BAUPES colombiano, trabajando una enfermedad muy específica que es el tracoma. En la parte de pediatría, pues yo soy oftalmóloga, trabajo en la parte de infección activa de tracoma en niños, y lo que usted menciona al final de esta charla es muy importante porque la aproximación médica debe involucrar definitivamente la parte cultural, y esta etnomedicina es la única forma que tenemos para lograr objetivos como eliminación de infecciones que son prevenibles, que son tratables y que nos permitan en un momento dado tener éxito en las campañas que tengamos. Agradezco la invitación, es una mirada histórica muy, muy interesante, y pues definitivamente el aporte de los 2 conferencistas de hoy abre muchísimo los ojos de una persona que es nueva en este tema histórico como yo. Muchas gracias. Doctor Morales, ¿alguna opinión? Pues estoy muy bien impresionado por las intervenciones, efectivamente, y con los últimos comentarios me llega a la memoria una frase de mi eximio profesor Gerardo Raigel Dolmatov, que decía un poco idealistamente, de pronto hasta hoy día podríamos decir que miopemente, que la política indigenista del país debía concentrarse en 2 grandes profesiones: enviar médicos y antropólogos a las comunidades indígenas. Pues hoy día vemos que es utópico, y además la mayoría de los antropólogos hoy día no estudian comunidades indígenas. Eso ha sufrido un vuelco, ahora es problemas urbanos bajo el rótulo de posmodernismo, y a pesar de los esfuerzos y las buenas intenciones en las facultades de medicina, además de que es muy difícil con el sistema de valores nacionales y mundiales, la orientación de médicos a trabajar en otros sistemas culturales, pues bueno, si lo hacen en un pueblo también es otro sistema cultural, lo hacen en San Juan, en el antiguo San Juan de Dios también hay otras experiencias culturales, pero así de distantes con chamanes y demás, eso está demasiado escaso, y no pasa de ser proyectos y proyectos y proyectos. Por eso el que haya una oftalmóloga trabajando con etnias se me hace muy meritorio.
evidentemente muy meritorio. No más. Leonidas, ¿algún comentario? Doctor Rafael, ¿un comentario con su experiencia en el Bichada? Yo antes quiero felicitar al doctor Bustos y a ustedes porque han hecho unas presentaciones muy interesantes. Sí, yo tuve la oportunidad de hacer mi año rural en el Bichada con los indígenas, pero desafortunadamente allá los indígenas, los guajivos, ya estaban muy racionales. Allá se le llamaba a los que no eran indígenas racionales y a los indígenas indígenas. Y me acuerdo mucho que ellos tenían una cierta caracterización de que no querían asistir al hospital donde yo atendía. Sin embargo, gracias a dos indígenas que trabajaban conmigo, uno como guía en una chalupa teníamos para hacer las vacunaciones, logramos acercar mucho a la comunidad indígena, porque ellos llegaban a Puerto Carreño y el padre, el misionero estaba allá, les tenía una especie de choza, como la que tú mostraste ahí, y ahí llegaban, les dejaban el mañoco, y ahí llegaban y se instalaban, y afortunadamente eso no quedaba muy lejos del hospital, y yo los fui catequizando parcialmente, pero yo, experiencias como la que tú tienes ahí de hablar con chamanes y con gente así que ejerciera la salud indígena, no. Yo tuve la oportunidad en Montería, cuando hice el año rural en Tres Palmas, en Santa Isabel, principalmente en Santa Isabel, había como un grupo pequeñito de indígenas xenúes en Palmito Picado. Conoce el doctor Bustos, Palmito Picado, cerca de Montería. Eran indígenas que habían sido contratados mucho tiempo antes, cuando la Soconi hizo explotaciones de petróleo del otro lado del río de Gallo Crudo. Entonces trajo hace muchos años un poco de indígenas xenúes de la zona de Tuchín, allá. Ellos no iban a la consulta pediátrica, no iban a la consulta médica que yo hacía. Era muy difícil, ¿no?, el acceso a ellos. Tienen un mundo especial. La otra experiencia que yo tuve con respecto a la parte de la interculturalidad, yo tuve un paciente mordido por una serpiente. Fui a verlo y lo encontré muy abotagada la pierna. Entendí que eran botros, una mapaná. Le dije, señor, tiene que irse para Montería, que le tengo que poner solo antiofídico. Doctor, yo no me voy para Montería. Entonces, y bueno, usted asume la responsabilidad. Al tercer día fui a verlo, el paciente curado, a punta de contras. No me pregunta exactamente qué hizo el chamán ese, el curandero, pero muy interesante esa práctica. Jorge Pablo, ¿tuviste alguna experiencia en el Sinú? Una experiencia bien interesante cuando hice el internado en el Hospital de Montería. Pude visionar que Montería se iba a convertir en un centro académico médico, y desde luego hoy lo es. Y yo me atrevería a decir que Montería como centro médico y como centro académico está superando muy tristemente a Cartagena. A pesar de que toda la playa de médicos del Sinú y de Bolívar nacieron en Cartagena. Y yo hoy veo, y lo veo desde diferentes ángulos, desde el ángulo médico acá donde ejerzo, desde el ángulo docente, cómo la Facultad de Medicina de Montería emerge como una facultad futurista. Álvaro. Bueno, gracias. Yo tuve la enorme oportunidad de trabajar 2 años y medio en Córdoba, en San Jerónimo de Montería, así se llama mi hijo Jerónimo, y en Canalet. Me sorprendió profundamente la experiencia. Yo viví 1 año metido en el Hospital San Jerónimo y estuve a cargo mucho tiempo de infectología de los pacientes con tétano, pero ya conocí personas extraordinarias, ya que aquí está presente su hija, el doctor Api Martínez, un hombre, como hablaba el doctor Bustos, más o menos con el corte que hablaba el señor Gregorio Marañón, el doctor, un hombre calidoso, un hombre amable, un hombre que tenía un gran contacto con los pacientes. Él curaba no tanto porque fuera buen cirujano,
era un ser humano integral, afectuoso. Y no solamente él, así conocí a Simón Gómez, así conocí al doctor Genaro Suárez, así conocí a muchísimos de ellos. Un carisma absolutamente increíble, gente extraordinaria. Entonces eso es Córdoba. Entonces a mí me sorprendió porque cuando yo me fui me exigían en San Ignacio quedarme como interno, porque yo fui excelente estudiante. Tiene que quedarse aquí en San Ignacio. Le dije, yo no me quiero quedar aquí. Yo nací en Montería, yo quiero conocer Montería, porque yo no conocía Montería. Entonces yo llegué a Montería y me dijeron allá que eso no estaba aprobado por el Ascofame. Digo, sí está aprobado porque hay gente que rota de la Universidad de Cartagena, de la Universidad de Santander y de Antioquia. Llega allá y sorpresa, un cuerpo médico excelente, absolutamente excelente. Obviamente todos tienen cosas muy lindas, parte del folclore en Montería, que es a todos les gusta la política, a todos nos gustaba el porro y nos gustaban otras cosas más. Doctor Álvaro, ¿algún comentario? ¿Alguna cosa que Ricardo? ¿Algún comentario? Bueno, si no hay más, pasamos a la parte protocolaria. Álvaro. Entregar el diploma y el escudo que hacen al doctor Álvaro Bustos, ya miembro activo de nuestra sociedad. La Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina confiere el título de miembro activo al doctor Álvaro Bustos González. Expide el presente diploma de acuerdo a los estatutos. Septiembre 23 de 2015, firmado por el presidente Hugo Sotomayor, secretario Ricardo Salazar. Y le confiere este escudo para que lo lleve con altura y cariño. A continuación, el doctor ofrece una copa de vino. Se levanta la sesión.